Sergio Abrevaya está en Radio Sónica. Hace algún tiempito lo habíamos entrevistado, todavía sin saber cuáles eran las posibilidades o las candidaturas definidas. Finalmente llegó el día D, como se dice a nivel político. Tenemos los nombres, tenemos los referentes, y él va a ser el primer candidato a diputado por el espacio Un País. Así es. Hola Sergio, buen día, gracias por estar en Radio Sónica nuevamente. Buen día, gracias por invitarme otra vez. Bueno, me parece que es el momento para hablarle a los ciudadanos, ¿no? Para hablarle a la gente, para contarle las propuestas. Si yo te digo en estos momentos, me gustaría que le digas a nuestros oyentes lo primero que te gustaría cambiarle a la gente en el día de hoy o mejorarle. ¿Qué sería? Tantas cosas. Está bueno pensarlo así porque para mí hay un tema que es central, el más importante, y por ahí no le corresponde a la legislatura en lo que uno acostumbra a pensar, pero le corresponde en realidad tanto a la ciudad como a la nación, que es mejorar la cuestión económica. Yo creo que este es el tema central, es el tema que estamos llevando adelante desde Un País, es lo que más me hace creer. Un País es esta unión entre el GEN y el Frente Renovador, es lo que me hace creer que vale la pena plantear una alianza política como esta, ¿no? Este tema económico. Vos sabés que yo presidí el Consejo Económico y Social 4 años, y eso me ahondó muchísimo la mirada de las posibilidades económicas productivas y de dar trabajo y de la necesidad de resolver el tema vivienda que le hemos hablado acá, porque en realidad esta es una ciudad que da trabajo, es decir, toda una secuencia que hace a la posibilidad de que se desarrolle, que los países europeos lo descubrieron hace años, te resuelven el tema de vivienda porque creen que esa es la manera de que vos puedas trabajar bien y que la familia se desarrolle, y al mismo tiempo desarrollan en las ciudades una cantidad de actividades que les son propias, que les son amigables, y desde ese lugar es que mejoran su calidad de vida. Hace unos días estuvimos con Tombolini, que es el primer candidato a diputado nacional, en una empresa de marroquinería. Su titular es candidato nuestro también, porque lo hemos acercado, que además es secretario general de CEGERA, que es la Confederación General de Empresas. Y nos contaba que en el año 2009 él tenía 45 empleados. Acá es una empresa que tiene 72 años. Y hoy tiene 9. No los perdió a los 40 de golpe, los fue perdiendo. Y el último tramo, con el dólar otra vez bajo, con los impuestos que te apretan y sobre todo con un mercado con un mercado achicado, con una dificultad notable que lo viene hablando hace tiempo y que en la Nación se ha presentado el proyecto, que es la imposibilidad de exportar individualmente. Es decir, vos podés comprar por Amazon, y podías antes, te la complicó un poco el cepo, pero pudiste siempre. Podés comprar cualquier cosa y te llega a tu casa o a la aduana. Viste que eso todavía persiste en la aduana. Vos no podés exportar puerta a puerta. Es increíble. El Exporta Fácil, que es un proyecto que ellos tienen hace tiempo, y te decía, lo terminó presentando Margarita y Massa, es la posibilidad de que vos puedas exportar a cualquier país una valija de cuero como el que él produce. Es increíble eso. Sí, y ¿sabés lo que eso nos generaría, no? Pero además, Sergio, vos estás hablando algo que es muy real. Se achicó el consumo interno. Sí. Todos los indicadores nos muestran que bajó el consumo de todo, hasta de leche, contábamos recién. Sí. Gravísimo increíble. Eso. Y lo único que tendería a pensar es decir, el productor que no puede, o el fabricante que no puede vender en Argentina, porque claramente se achicó el mercado, tampoco puede exportar. No, es un despelote. No puede exportar para nada. Tiene miles de trámites, como si exportase 5 containers. Es imposible. Ahora el gobierno, después de que de este proyecto, se dio cuenta, como hace el macrismo, de darse cuenta que hay un problema, y por supuesto nunca te lo hace bien, ¿no? Sacó un decreto que se llama Exportar Simple. Exporta Fácil no es una marca que se inventó acá, sino que existe en Brasil, en Panamá, en México. Permite que vos puedas entrar en el circuito de todo, ¿no? Exportar Simple, que tiene un montón de complicaciones, por lo cual tampoco va a funcionar. Esto te lo cuento como anécdota del foco puesto en la producción. Y por supuesto, si me das unos minutos más, unos segundos más, vos sabés que siempre he tenido, cuando fui legislador, apego por resolver problemas que en relación a la economía son menores, pero no lo son para la vida nuestra, ¿no? Uno de los proyectos que voy a representar, porque estando afuera de la legislatura lo presenté junto a una cantidad de legisladores que lo firmaron, y voy a volver a presentarlo a ver si alguna vez se aprueba, es
el de carril libre obligatorio en caso de marcha. No sé si Ujú. vos recordás esa propuesta. Sí, es verdad, y está muy bien, ¿eh? Sí, es racional, Es digamos. racional. Vos sabés que yo lo aprendí de las organizaciones mismas, porque muchas en algún momento de su movilización, dejan pasar los colectivos porque se dan cuenta, hace tiempo esto, que si no la gente los quiere matar, digamos. Entonces, seamos racionales, en el mundo se protege el derecho, la gente cree que solo acá no, en todo el mundo se protege el derecho a manifestarse, en cualquier ciudad del mundo vas a poder manifestarse, pero tiene reglas. Nosotros tenemos que poner una regla que es, no podés ocupar el lugar por el que transitan los colectivos, transporte público y de emergencia. Y con esa regla podemos empezar a funcionar. Y bueno, lo voy a impulsar. Y hasta que tratar de... Además es muy interesante, Sergio, eso, porque a ver, ¿cuántas veces hablamos que Corrientes y Callao se corta todos los días? Es terrible, sí. ¿Eh? Y lo corta cualquiera, ¿ves? Pero además está todo el mundo, a ver, en su derecho. Yo recién estamos hablando de la gente de PepsiCo y yo decía, a los ciudadanos que tengamos paciencia porque no es nada grato perder el trabajo. Yo No, seguramente claro. si perdiera mi trabajo estaría en la calle. Yo siempre recuerdo la historia de mi mamá cuando se privatizaba el Banco de Santa Fe, sabía que iba a quedar mucha gente en la calle y obviamente ellos iban a manifestarse y entonces hay que estar en el zapato de alguien que pierde el laburo para entender también esa situación. Yo sé que me jode a mí, pero sé que también hay que estar en el zapato de esa persona. Entonces, me parece que es buscar un punto intermedio. Si hay que cortar Corrientes y Callao porque los trabajadores del Bauen quieren mantener su fuente de empleo, bárbaro, cortemos Corrientes y Callao, pero al menos dejemos un carril libre. Tal cual, vos sabés que bueno, la propuesta es en Avenidas 2, más ambiciosa, pero con uno podríamos solucionar el problema. Podríamos arreglarlo. Claro, ¿viste? Por lo menos uno. Vos sabés que yo vivo en ese corredor, aparte, el corredor, yo vivo en Caballito, en Parque Centenario, que es el corredor Díaz Vélez, Corrientes en colectivo, es el 105, 146. Yo para venir al centro tomo más el subte, porque se atasca siempre, ¿no? De vuelta por ahí me tomo el 146. Pero mi hija toma de ella también el 146 y pienso en los que vienen de atrás. El que se sube en la parada de Río de Janeiro y Díaz Vélez en general se encuentra que tiene que dejar pasar uno o la gente viene colgada porque vienen de muchísimo más atrás, ¿no? Y entonces esa gente llega a Corrientes y Callao y tiene un corte y le destrozó el horario, por ahí trae una hora por el tráfico y resulta que ahora se va a pasar a hacer 1 hora y media o 45 minutos va a pasar a ser 1 hora y 15. Así que resolverlo es calidad de vida y el que, como vos decís, el que se manifiesta tiene que ser respetado. Hay muchos que te dicen, bueno, hay que ver qué manifiestas. Por yo trabajo sí, y si son 4 que vienen de la provincia, pero eso, el día que vos restringís eso, metés la pata y termina algún dueño de esa arbitrariedad siendo desastres. Entonces no se puede hacer eso, tenés que permitir el derecho a manifestarse, sea lo que sea, siempre. Sí, y entonces, comparto, y entonces lo único que tenés que hacer es restringir el espacio para que funcione la ciudad y sobre todo el trabajador, porque el que va arriba de ese colectivo es un trabajador. Sí, ahora también pensando en voz alta, ¿no? Y haciendo un análisis reflexivo en conjunto entre los tres en la mesa, ¿cómo nos hubiese cambiado también la ciudad de Buenos Aires si se hubiese pensado a largo plazo hace 40 años, ¿no? Porque si hoy tuviésemos unas líneas de subte que conectaran toda la ciudad, no estaríamos hablando de este tema. Tal cual, mirá. Porque la gente optaría por tomar el subte para evitar, por ejemplo, los embotellamientos y la gente podría manifestarse libremente arriba de la ciudad. Exactamente, sí. Y todas las ciudades del mundo del tamaño de Buenos Aires, de este tamaño, lo han resuelto con subte, ¿no? Es más, Santiago de Chile nos está dejando atrás. Es increíble. La red de subte de Santiago, yo estuve en noviembre del año pasado, no del año anterior. Tienen unas líneas de subterráneos que a veces son mejores las líneas que en Nueva York. Sí, sí, porque son más modernas. Vos sabés que ellos tienen 100 kilómetros, nosotros tenemos 58. Nosotros empezamos en 1912, ellos empezaron en 1975 o 77, no me acuerdo. Los primeros 50 kilómetros los hicieron en los primeros 20 años y en los segundos 20 años, del 97 para acá, hicieron los siguientes 50 kilómetros. Nosotros llevamos la H, que cada vez que se inaugura la gente dice qué bueno se inauguró, es para agarrarse la cabeza. La H lleva 16 años, 3 gobiernos, mejor dicho, 3 colores de gobierno. En realidad en periodos de gobierno lleva 5. Es decir, Ibarra, Tellerman, arranca con De la Rúa, con una audiencia. Arranca con De la Rúa, yo me acuerdo que De la Rúa fue el que vendió los pliegos. Claro, exactamente. Los primero que hizo el debate sobre si se hacía por arriba o no en Pompeya y por dónde arrancaba, por eso arrancó en el sur, una asamblea como de 900 personas en el San Martín, y eso debe haber sido el año 99, así que
Estamos hablando de 18 años. Sergio, terrible. Pero pensá el atraso a veces estructural que tiene la Argentina, que uno llega a un aeropuerto internacional y no te queda otro que tomar un avión. Eso es tremendo, tremendo, tremendo. Y además sabés que no sería difícil, porque bastaría con alargar es una manera entre comillas, ¿no? Pero aprovechar las vías que llegan hasta Ezeiza del tren, digo porque uno siempre sueña que lo pone arriba de la autopista, no hace falta. Alargás las vías del tren que llegan hasta Ezeiza y llegás 3 kilómetros más, que es donde está el aeropuerto, Ezeiza, digo pueblo, la estación de Ezeiza del ferrocarril, y haces un servicio directo y se acabó. Sí, y además conectaría con la línea E tranquilamente. Bueno, también. Claro, te bajás ahí, podés también conectar con la C, que es la que va de Constitución, la que han arreglado Constitución, ¿no? Podés hacer una serie de combinaciones y eliminarías muchísimo problema. Eliminarías nafta, que es a lo que apostó la Argentina en los 90, porque esto hay que entenderlo, esto que vos decías hace 40 años. Hubo una idea que en la época de Menem, de expandir la exploración y explotación de petróleo y convertir la energía del transporte en petrolera. Y entonces el tren se fue retirando y se fue retirando la hidroeléctrica y la atómica, que era el desarrollo más importante de la Argentina. Y el tren quedó en lo que vemos, ¿no? Que va a tardar 8 horas en llegar a Mar del Plata reinaugurado. Y que lo contamos como si fuera un éxito. Claro, y encima es un éxito que se reinauguró. Y el que tuvo oportunidad de viajar a Europa seguido, digo, en los últimos 30 años de acachos, aunque sea, habrá visto cómo de tener 2 trenes rápidos en Francia, 2 trenes rápidos en Italia, pasaron a tener todo en tren rápido, entonces vos vas 400, 600, 800 kilómetros en tren. Aparte, Sergio, estamos hablando, por ejemplo, a veces de Italia. Y uno dice, a Italia, yo soy italiano, lo digo con conocimiento de causa, la ven como el más pobre de toda de toda la comunidad, ¿no? O a España lo mismo. Sí. Y sin embargo vos llegás a Italia, llegás a España y decís, me gustaría ser el más pobre. Claro. Es de los pocos países en el mundo que tienen fábrica propia de trenes rápidos. Viste que son pocos, es Alemania, Francia, España, Italia y después 3 asiáticos. Encima eso, Italia y España justo son los que tienen fábrica propia, es decir, tienen su propia apuesta a largo plazo de hacer todo en ferrocarril rápido, entonces apostaron incluso a su industria. Por supuesto integran importando cosas, ¿no? Partes, pero tienen su industria de trenes y siguen desarrollando. Entonces vos llegás a cualquiera de esos países y no querés moverte más en avión, querés tomar el tren en el centro de la ciudad y bajarte en el tren en el centro de la otra ciudad. Y vos eso lo ves muy lejos, Sergio. A ver, te lo pregunto esto desde también la clase dirigente, porque no lo va a hacer un gobierno esto, no claro. Lo va a hacer un signo político. Es decir, cambiar la estructuralidad de la Argentina va a requerir un acuerdo integral de todos los partidos políticos. Absolutamente. Y hay una grieta en el medio, que además es ideológica la grieta, Y sí, lo es. Pero yo creo que lo es incluso en los términos que vos dijiste de pensar a 40 años, es decir, de pensar en generaciones, de no ser inmediatistas. Esto se ha transformado en un formato filosófico, ideológico y cultural que es mañana no existe, hoy todo para mí, el otro no existe. La clave es lo que vos decís, es la dirigencia. Yo creo que el acuerdo tiene que ser ese. Vos sabés que en subte ocurría... y algo grave incluso ocurrió, te diría, hasta la dictadura militar en algunos temas como energía y no tanto en ferrocarriles. Es decir, la Argentina tuvo una tradición en los años 40, 50, 60 en estos temas de manera lenta, no con gran inversión, pero se hacía. Si se apostaba a las hidroeléctricas, se apostaba más al tren. Se perdió. La dirigencia actual es muy inmediatista y no cree en que eso haya que desarrollarlo. Y el mundo te empuja sí o sí a hacerlo, porque el mundo, además en términos de energía, es eléctrico, por lo cual los autos van a ser eléctricos, el transporte es mejor en tren porque es eléctrico, y tu necesidad de producción de energía eléctrica. Pero me interesa esto que estás contando. En estos momentos no hay un debate en la ampliación de la red de subte de Buenos Aires. Vos vas a entrar a la legislatura, en el caso de que obviamente la ciudadanía te elija y más desde tu espacio. ¿Cómo convences a un bloque tan mayoritario como el del PRO para decirle el subte tiene que ser una prioridad, no solo en mejorar el servicio, sino en la extensión? Necesitamos más líneas de subte. Mirá, sí, es buena pregunta. Yo tengo 2 formatos, ¿no? Uno, tratar de negociar todo lo posible para que salga. Lo he hecho, por eso saqué 52 leyes de mi autoría. Es decir, no pensar que tiene que ser, como yo digo, muerte, pero sí el tema, ¿no? Que salga lo del subte. Que se cumpla en realidad el plan, la ley 670,
y si no, iremos al choque, como quien dice, porque es un tema vital para la ciudad. La ciudad no puede progresar. Es más, te lo combino con algo grave que está ocurriendo ahora, que el PRO empuja también sin mirar para adelante. O mirando para adelante empujado por el negocio inmobiliario. Están buscando probar un código que permite, es decir, ellos lo presentan como que limita alturas, en algunos lugares es cierto, en otros no es cierto, pero que en definitiva permite crecer la ciudad en términos de vivienda en 3 millones de personas. Es decir, duplicar la población. Que es un disparate si vos no tenés un plan de transporte que resuelva el problema que hoy ya está empeorando. Entonces puedes llevar a la ciudad a una crisis donde te quedes con casas vacías y las empresas mudadas a la provincia, ¿no? O sea, están agravando el problema, o están buscando agravarlo. Para mí no habría que aprobar ese, tengo otra idea. Mira, Sergio, yo el otro día reflexionaba también con otro representante político y decíamos, ¿para qué hacer una mega estación debajo de la 9 de julio cuando no tenemos líneas troncales de subte? O sea, traer gente de Constitución, traer gente de Retiro, traer gente de Plaza Miserere al centro cuando no lo podemos movilizar después. O sea, primero hay que movilizarlos. El tema es tal cual, es de prioridad. No es que uno esté en contra de que el tren llegue un poco más y resuelva y se alargue y vaya por abajo, sino que en qué vas a gastar primero. Y vos el plan urbano ambiental dice, y con razón, aunque no sea muy específico, muy preciso, pero dice que vos tenés que apuntar a centralidades barriales, esto que decís vos, es decir, que el desarrollo de la ciudad no tiene que seguir siendo en el centro. Ellos creen que 400.000 personas pasan por la 9 de julio y Corrientes por día, es decir, vienen a trabajar ahí, mejor dicho. Y es cierto, pero en realidad lo que vos tenés que apuntar es que no sea necesaria tanta movilización de gente y que vos puedas trabajar, dormir y esparcirte cerca de tu centralidad barrial. Eso significa que incluso algunas que están estalladas mejoren, como puede ser Cabildo y Juramento, pero que Cuenca pueda mejorar y tenga un transporte rápido. Bueno, esto es lo que tenés que resolver, y ese transporte rápido no tiene que ser necesariamente al centro, sino que tiene que ser, por ejemplo, la proyectada línea I, que va por la Avenida de la Plata y llega al Cid Campeador. Entonces vos movés entre centralidades barriales. Yo me pongo en el lugar de un vecino de Villa del Parque, ¿no? O de Villa Devoto. Esa persona sabe que van a hacer y se va a morir y no va a haber una línea de subte. Sí, es impresionante. Es increíble pensarlo, digamos, de esa manera. Y vos sabés que lo que proyecta la ley 670, que faltan 3 líneas, es poco igual. Ojalá lo hagamos, ¿no? Pero termina, para esto que están pensando, termina siendo poco. Es la F debajo de Entre Ríos Callao, es la G por Córdoba hasta Villa del Parque, que esa resuelve el problema del 146. Había una línea que estaba también planificada, que iba a pasar por Libertador, o por Luis María Campo, y que iba a llegar para el lado de River. Eso no, de las aprobadas no. Puede ser que haya estado en un plan anterior. Las que quedan son estas. La G podía subdividirse a la altura del nacimiento del Estado de Israel, y entonces seguir por Córdoba. Y la I la quisieron barrer. Yo estuve, cuando era legislador, en una reunión con el Ministerio de Desarrollo en la que explicaban, habían hecho un plan que se llama el Peters, y decían, hay que sacar, esto es fantástico, porque la ciudad ha sido siempre así, hay que sacar la línea de subte porque no tiene demanda. Es una discusión vieja. El subte crea demanda y además te construye una ciudad distinta. Esto, como decía, distintos barrios. Cambia el barrio. Claro, cambia el barrio. Fíjate lo que pasó en Parque Patricio. Cambia todo. Pero vos sabés que a la pregunta bueno, pero ¿por qué crees que hay poco? ¿Y por qué hay suficientes colectivos? Perfecto. ¿Dónde está el mapa de los colectivos en el mapa de subte que mostrás? No tiene nada que ver, no importa. ¿Cómo no importa? ¿Cómo es el plan integral de transporte en la ciudad? Pues es que la ciudad de Buenos Aires gestionó siempre por separado el subte de lo que era transporte. Y sigue siendo así. Es decir, no hay mirada integral del transporte. ¿Sabés que ahora se vota la continuidad de la línea de transporte, es decir, de Metrovías? ¿Estarías de acuerdo? Llamaron a licitación. Sí. ¿O estás de acuerdo con la estatización? Yo estoy de acuerdo con la estatización. En realidad, para aquel que escucha, que cree que soy de la antigüedad, la palabra justa sería la recuperación, porque el gestor de la línea hasta la privatización de Menem fue Esbase. Esbase tenía el know-how de gestión, y Esbase sigue haciendo las obras. Es decir, Eso me explicaba una legisladora el otro día y me decía, pero la inversión la sigue haciendo igual el Estado de la ciudad. A través de Esbase, es así. O sea, no es que Metrovías está poniendo la plata para construir o para mejorar el servicio, o sea, la seguimos poniendo los porteños. La hizo siempre, incluso cuando
no habían traspasado el subte, ¿te acordás que hace 3 años hizo el traspaso? La hacía la ciudad, igual, siempre. La concesión fue arrancada para balancear la pérdida del que recibió, en este caso eran los Rogios, del que recibió el tren que era más deficitario. Entonces, para compensarlo le daban el tren, el subte. Le daban el subte. Pero no fue por ninguna razón de mala gestión. Yo no sé si te acordás, en los años 90 se decía que el ferrocarril le costaba $1 billón por día al Estado, entonces se privatizó para que le cueste $1 billón de subsidio por día. Pero el subte no tenía ese problema, el subte estaba bien manejado, funcionaba perfectamente, transportaba poco menos gente de la que transporta hoy, así que imagínate, en los años 70 ya era así. Así que bueno, la verdad que fue absolutamente innecesario. Es cierto que Sbase perdió algunos cuadros técnicos que tuvo, porque perdió lo que tenía que ver con la gestión de la empresa, pero lo recupera rápidamente porque siguió ligada de alguna manera a la gestión del subte, ¿no? Te pregunto, Sergio, ¿qué pasó con el espacio de Libres del Sur que se termina yendo de un país? No, se fue en provincia. En la ciudad me acompaña en segundo lugar Laura González Velasco, Bien. que es de Libres del Sur, e incluso la tercera candidata, que es Raquel Vivanco, a diputada nacional, también es de Libres del Sur. O sea, la ruptura fue en provincia de Fue en Buenos provincia, Aires. sí, fue en provincia. Bien. ¿Por qué votar a un país y no votar a Evolución Ciudadana o al PRO o a Cambiemos? Bueno, por lo primero que dije, por el que nosotros estamos mirando el tema económico, que es trabajo, reforma de impuestos, tenemos mirada de largo plazo, esto que estuvimos debatiendo del subte es la mirada nuestra de la ciudad y del transporte. En Nación y en Ciudad tenemos una mirada integral de cómo se resuelve con sentido común la Argentina en términos de economía y en términos de calidad de vida. Y todas estas propuestas se han visto el año pasado en el Congreso Nacional, ¿no? La ley de pyme, la de ganancias, la propuesta de quitar el IVA de una serie de productos, de bajar los precios, tiene que ver con lo que estoy diciendo, y las de la ciudad, bueno, las que conté, que yo las venía presentando y seguiré, digamos, planteando en la legislatura. ¿Cómo evaluás el gobierno de Larreta? Es un gobierno que tiene un piloto automático de obras, las hace, que no tiene ninguna mirada en relación a lo que hablamos de subte, la apuesta al Metrobús, y el Metrobús sigue ordenando lo que va por arriba y no promueve a bajar el transporte debajo del pavimento. No resuelve el tema del estacionamiento bien y promueve el negocio inmobiliario. Me parece que esto es lo que está pasando con el código, con el nuevo código, y es lo que está pasando con los intentos de votación de leyes que permitan que se construya una cantidad infernal de torres en la ribera. Pues es que eso es todo un tema, ¿no? Porque en realidad no es que está mal, las grandes ciudades tienen su sector de torres, ¿no? Vas a Nueva York y lo ves. Pero la ciudad no tiene plan. Es toda una plusvalía para el inversor inmobiliario. Viene y te dice, tengo un terreno para construir 10 pisos, quiero construir 50, aprobamos la ley, ¿no? Es como si yo vendo con mi vecino, que somos una PH de 2 casas, vendemos mi casa, espera, no vendamos, vamos a la legislatura, le pedimos que poder construir 50 pisos, que nos regalen eso, y entonces en vez de vender por, no sé, $500,000 los dos, vendimos por 2 palos. Este es el disparate de la ciudad. Y no tiene plan, es decir, lo están mandando en pedacitos. Te mandan una torre por acá, la otra vendemos el terreno Nación, vendemos frente a Isla de Marqui, vendemos Isla de Marqui, vendemos la franja de Catalinas 2, que es todo el sector de Madero y atrás, frente a la reserva ecológica. Y lo que tendría que pensarse es integralmente qué ocurre con eso. Estamos armando una pared de torres. Puede cambiarte la ciudad para aquellos que creen que modernamente se desarrolla y oficinas y trae plata, bueno, puede ser, pero eso pensémoslo acotadamente, un plan que tiene que ver primero con cómo sufre o cómo le impacta a la ciudad de Buenos Aires, antes que nada, al resto de la ciudad, porque te va a tapar, y segundo, realmente hasta dónde te sirve, ¿no? ¿Sos de esos que crees que esta elección es muy importante para que el PRO no consiga la mayoría automática en la legislatura? Absolutamente. La característica de la ciudad ha sido siempre integrar decisiones. Las veces que el PRO tuvo, muy pocas, y ahora estuvo muy cerca, tuvo la posibilidad de quedarse con la mayoría, van por todas las leyes que uno no quiere, digamos, y que termina sufriendo, ¿no? Me parece que... Y se ve también en el Congreso. Fíjate que Macri tuvo que negociar muchísimas leyes en el Congreso. No le fue mal,
pero lo paramos en muchísimas cuestiones que estaban mal para la ciudadanía, ¿no? Así que el Congreso y la legislatura son lugares en los que hay que aprender a integrar distintas visiones porque es la manera de que nadie abuse. Sergio, te agradezco por haber vuelto a Radio Sónica. Hoy tocamos temas muy importantes para la ciudad y nos centramos fundamentalmente en el votante porteño. Seguramente a lo largo de la campaña, que tenés un mes y pico más y después de las PASO la continuamos hasta octubre, sí, volvamos a hablar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Sergio Abrevaya, candidato a legislador de la Ciudad de Buenos Aires por la Ciudad de Buenos Aires.